Hola, mi nombre es Ingrid Margarita Guerra, estudiante de la maestría en innovación educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A través del curso Cultura e Innovación con la tutora Nilvia de Tobar, vamos a tratar en este momento lo que es la multiculturalidad en el proceso educativo. La investigación cultural. La educación multicultural nace de una reflexión. Dicha reflexión sobre la presencia en las escuelas occidentales de minorías, además de necesitar un trato adecuado por la distancia entre la cultura y la cultura presentada y representada por la escuela occidental, necesitan una atención especial ante el fracaso continuado cuando acceden a la última. Se diseñan entonces programas a tratar de mejorar la situación de los servicios colectivos en estas escuelas y que en algunos casos promueven un respeto hacia su cultura de origen y una integración hacia la cultura que los acoge. O al menos eso es lo que idealmente se pretende, pues. Esta es la idea genérica sobre la aparición de la educación multicultural, aunque hoy existen diferentes formas de entender qué es una educación multicultural. ¿Qué es educar para igualar? La asimilación multicultural eh, produce en el campo la educación de alumnos culturalmente diferentes. Tal posición surgió ante el fracaso académico continuado de alumnos pertenecientes a grupos minoritarios, como también el rechazo del déficit genético y cultural como causa del fracaso. Las puestas claves que se enfocan son los niños culturalmente diferentes a la mayoría experimentan desventajas de aprendizaje en escuelas sometidas a valores dominantes. Para remediar esta situación que se creó por los programas de educación multicultural, se debe aumentar la compatibilidad entre la escuela y el hogar. Además, mediante los programas que promueve este enfoque se aumentará el éxito académico de los estudiantes. La educación multicultural que desde esta perspectiva evita los supuestos de esos programas de comprensión que niegan las diferentes lenguas e incluso las pautas de sus padres sobre la crianza. El diseño multicultural. Este diseño de programas para educar la excepción o culturalmente diferente, como lo denomina Shelley Grant en el 98, está basado en la teoría del capital humano, según el cual la educación no es una forma de inversión, sino que el individuo adquiere destrezas y conocimientos que pueden convertirse en ingresos en el sentido económico. Cuando estos ingresos son usados para obtener un empleo, cuando estos conocimientos son usados para obtener un empleo, se ve la manera como ellos producen algo importante. En la medida en que los individuos desarrollen su capital humano a través de la educación, hallarán unas mejores condiciones de vida y mejor será la economía y la sociedad en general. Pues en este nivel, la pobreza y la discriminación provienen en gran parte del hecho de que el conocimiento y las destrezas necesarios en algunos momentos son rechazadas por algunas teorías que defendían la diferencia fisiológica, mental o lingüística de la colectividad. Surgieron otras que sustituyeron el término deficiencia por diferencia, basadas en la idea de una multiplicidad de modelos de desarrollo psicológico, de aprendizaje y de estilo comunicativo. Estos modelos fueron conmensurados y solo se entendían a la luz del contexto cultural del que dependen. Sin embargo, la educación tiene como propósito lograr la compatibilidad entre la dinámica del aula y la dinámica cultural de origen de los grupos de individuos diferentes al grupo cultural dominante mayoritario que sirve como referencia en la escuela.
Los enfoques de la multiculturalidad educativa. Entre ellos tenemos el entendimiento cultural, el conocimiento de la diferencia. La escuela, en primer enfoque, se apuesta a una necesaria educación acerca de las diferencias culturales y no de una educación de los llamados culturalmente diferentes. Se trata de enseñar a todos a valorar las diferencias entre las culturas. Partiendo de este criterio, se piensa entonces que la escuela debería orientarse hacia el enriquecimiento cultural de todos los estudiantes. La multiculturalidad sería un contenido curricular. Todos los alumnos, sean de minorías o de corriente cultural dominante, necesitan aprender acerca de las diferencias culturales, hacia las cuales las escuelas deben mostrar una mayor sensibilidad, modificando el currículo, si fuese necesario, para reflejar de manera más precisa sus intereses y peculiaridades. Hay que preparar a los estudiantes para que vivan armoniosamente en la sociedad multiétnica y para ello habrá que abordar en el aula las diferencias y similitudes de los grupos, con objeto de que los alumnos comprendan la pluralidad existente. Esto fue expuesto por García en el 78, quien coincidió con Seifer en el 73, con Wynne en el 74 y Salomón en el 88. El pluralismo cultural. Preservar y entender el pluralismo. Este segundo enfoque de manera para entender la educación multicultural surge de la no aceptación por parte de las minorías étnicas de las prácticas de aculturación y asimilación a las que se encuentran sometidas en el contacto con las culturas mayoritarias. Para estas minorías, ni la asimilación cultural ni la fusión cultural son aceptables como objetos sociales últimos. Habría que mantener la diversidad y por ello la escuela debería preservar y extender el pluralismo cultural. Para que pueda crecer el pluralismo cultural hay de reunirse 4 condiciones que son la existencia, la existencia de la diversidad cultural dentro de la sociedad, la interacción entre los grupos que están integrados dentro de la sociedad. Los grupos que coexisten deben compartir aproximadamente las mismas oportunidades políticas, económicas y educativas. Y además, la sociedad debe valorar la diversidad cultural. La educación bicultural vista desde la competencia entre dos culturas. Para este tercer enfoque, la educación multicultural debería producir objetos competentes en dos culturas diferentes. ¿Cómo así? Bueno, es cuando se rechaza por parte de los grupos minoritarios la idea de la asimilación. Para estos grupos, la cultura nativa debería mantenerse y preservarse, y la cultura dominante debería adquirirse como una alternativa o segunda cultura, como por ejemplo las razas indígenas que aún predominan en la Sierra Nevada, como los aduacos. Ellos quieren que su doctrina cultural sea mantenida. Su idioma, su indumentaria, su alimentación, la manera de cómo cazan, ¿ve? Y que la cultura que los rodea, de todo el valle que los rodea, sea algo de manera alternativa, como una segunda cultura, sin que afecte la que ellos han tenido desde sus orígenes. Sin embargo, la educación bicultural debe conducir a la completa participación de los jóvenes en un grupo mayoritario o de los minoritarios en las oportunidades socioeconómicas que el Estado ofrece. Todo esto sin que los miembros de un grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural o su lengua. Esto está expuesto por morir en el año 87.
le dio esto sentido a la identidad y los preparó a la vez para que participen de lleno en la sociedad dominante a través de la educación. La educación como transformación, educación multicultural y reconstrucción social. En este cuarto enfoque englobaríamos algunas referencias de Gilson que adjudicó al modelo pluralista, la educación multicultural que es reconstructivista y, como la llama Schiller y Grant, el paradigma racial radical citado por Brand. Desde estas posiciones se concibe la educación multicultural como un proceso encaminado a lograr un desarrollo de los niveles de conciencia de los estudiantes de minorías, de sus padres y de la comunidad en general, acerca de las condiciones socioeconómicas como objeto de capacitarles para la ejecución de acciones sociales basadas en una comprensión crítica de la realidad. Otro enfoque es el concepto de educación multicultural. Su necesidad. Si tenemos en cuenta que casi la totalidad de la producción sobre la educación multicultural ha sido realizada por educadores y para educadores, no es de extrañar que la elaboración de tipologías y las categorizaciones de la educación multicultural no se haya utilizado como criterio el concepto de cultura que había detrás de cada modelo, paradigma o enfoque en educación multicultural. Este concepto eh, está sobre la necesidad de la multiculturalidad que se mira actualmente en la sociedad. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en otra oportunidad.